Muy bien. Medellín, 14 de junio de 2024. Según el reglamento vigente, el doctorado en Gestión de la Tecnología y la Innovación de la Universidad Pontificia Bolivariana convoca a la comunidad científica y académica a la defensa pública de la tesis, la formación de capacidades humanas de innovación en el pregrado universitario, que defenderá el estudiante Andrés Felipe Peláez Cárdenas, dirigido por la doctora María Elena Giraldo Ramírez. El jurado presidente es el doctor Álvaro Gómez, de la Universidad Pontificia Bolivariana en Colombia. El jurado secretario es el doctor Arley Osa, en la Universidad de Antioquia en Colombia. Y el jurado vocal, la doctora María Elena Chan, de la Universidad de Guadalajara en México. Quiero comenzar esta defensa siguiendo como siempre, y que como siempre lo digo, una recomendación de María Elena, que siempre que la sigo me va muy bien, eh, hablando del problema de investigación, y ella me decía, Andrés, es que ya los jurados leyeron tu tesis, ya la conocen y la lectura además fue atenta, dadas pues las evaluaciones que emitieron. Y me decía, hazlo, voy a decirlo en un término mío, hazlo un poco más subjetivo, ¿cierto? Voy a decirlo así. Es decir, contá por qué has llegado a este problema de investigación. Y entonces ella me propone, y me parece una muy buena idea, empezar hablando un poco de quién es Andrés Peláez. Y entonces tengo que decir que soy licenciado en educación, licenciado en español e inglés de esta universidad, becado por esta universidad, eh, que me gradué por allá en el año 2000, empezando milenio, y inmediatamente ya venía haciendo trabajos con la profesora Marlena Giraldo en lo que hoy se conoce, o lo que se conocía, no sé, como el Grupo de Educación en Ambientes Virtuales, un grupo de investigación categoría A en Conciencias, con publicaciones y especialmente con un producto que queremos mucho todos los miembros del equipo, en el que participamos todos de manera colaborativa y muy, muy creativa, nuestro modelo de educación en ambientes virtuales, que entiendo está por volver a ser publicado, nuestro libro. Eh, Tengo que decir entonces que rápidamente empecé a hacer pues la maestría en educación con un énfasis en desarrollo humano con la Pontificia Universidad Javeriana, y quiero hacer énfasis en lo del desarrollo humano porque tiene todo que ver con mi tesis también. Pero también le quiero dar un agradecimiento muy especial a Luciano, que fue mi primer tutor, mi tutor del proyecto de investigación que ustedes también tuvieron la oportunidad de leer y evaluar. Y especialmente un momento, Luciano, en el que por allá antes de comenzar y yo con esa duda de, ¿será que sí? Un doctorado diseñado, pensado por ingenieros y por administradores y economistas, y yo educador, tan lejos epistemológica y científicamente esos tres conocimientos. Pero Luciano me decía algo muy interesante que me dijo, me ayudó a tomar la decisión de enfrentarme a la tarea de hacer un doctorado, este doctorado en gestión de la tecnología y la innovación, y no en la educación, que es lo que regularmente pues, uno podría pensar en hacer como educador. Y él me decía que es que la innovación tiene unas raíces, unos orígenes en las ciencias humanas y en las ciencias sociales, a la que también son muy cercanos pues, por algunos otros estudios en producción de radio y televisión. Y entonces, esa idea de tender puentes o de crear relaciones, que es quizá el más grande aprendizaje que he logrado crear en este proceso, crear relaciones. Y entonces me metí en esta tarea. No siendo fácil, insisto, son tres paradigmas de pensamiento muy, muy distantes, la ingeniería, la economía y la educación. Pero por allá, no recuerdo ya en qué semestre de los 10 de que tuvimos cursos, llegó una profesora uruguaya que trabaja en México, la profesora Gabriela Dutrenit, especialista en esto que se conoce como capacidades de innovación. Y la profesora, en sus explicaciones, en todos los diálogos que tuvimos en un seminario doctoral, nos daba a entender que era aquello de las capacidades de innovación. Y digamos que básicamente lo que más me impactó era que ella dijera que las capacidades de innovación son aquellas potencias que tienen las organizaciones
para generar y para crear productos o servicios innovadores. Y en esa comprensión, tratando de elaborar esa comprensión, yo decía, pero ¿por qué hablan de capacidades organizacionales si finalmente los que están organizados somos humanos, somos sujetos? Es decir, la capacidad no solamente es de la organización, sino que su origen, su fundamento está en las personas, en quienes innovan realmente, en quienes crean e innovan. Y entonces, esto ya me generó otro interés más profundo, que por allá un profesor, uno de mis primeros tutores, el doctor Fernando José Restrepo, que ya había hecho su tesis doctoral en filosofía sobre el enfoque de las capacidades humanas. Yo empiezo a hacerle estas preguntas sobre las capacidades de innovación y tal, y él me dice, bueno, elaboramos ahí ciertas comprensiones y, y pues, voy a decirlo así, pareciera que él se hubiera entusiasmado más que yo a un momento en que en una de aquellas confusiones normales que tenemos todos los que estamos investigando, la normalidad es la confusión. Yo le presento a Fernando José otra idea, otro tema, otra idea, porque no estaba entendiendo muy bien esto de las capacidades. Y entonces Fernando José muy seriamente me dice, Andrés, yo a usted no le voy a recibir nada como proyecto de tesis que no tenga como título las capacidades humanas de innovación. O sea, ya quedé ahí matriculado, ya no me podía salir de esa idea. Y entonces empiezo mi proceso de búsqueda y de levantamiento del estado del arte, y me encuentro que hay una asociación en el mundo que se llama The Capabilities Approach and Human Development, que fue montada, que fue inaugurada, propuesta por el premio Nobel Amartya Kumar Sen y la profesora Martha Nussbaum. Y entonces empiezo a buscar en esta asociación qué se está trabajando. Y resulta que es un grupo enorme de profesionales, la mayoría doctores, que vienen pensando, bueno, ¿cómo hacemos para bajar todo este enfoque de las capacidades humanas, un enfoque filosófico y económico, al mundo de la vida, al mundo de la institución, al mundo sociocultural? Y, y me encuentro que no han llegado todavía, no habían llegado en su momento todavía a elaborar los conceptos, las conceptualizaciones necesarias para hablar de innovación como una capacidad humana. Eh, y entonces sigo buscando en el estado del arte y me encuentro que sí, efectivamente, es un concepto que no se ha trabajado todavía, no se había trabajado en el momento. Y en esa búsqueda me doy dando cuenta que entonces, bueno, a alguien, en alguna institución, alguna organización, tendría que formar las capacidades, esas capacidades, para que nuestros profesionales sean innovadores. Y me encuentro con el concepto de emprendimiento y veo que el Estado colombiano, seguramente también por voy a decirlo así, por una injerencia fuerte de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, empiezan a promover lo que llaman una cultura del emprendimiento y sacan una ley, la 1014 de 2006, hace casi 20 años, que las universidades han sido conminadas a formar el emprendimiento. Sin embargo, el emprendimiento, cuando empieza a buscar de qué trata esto, de qué va esto del emprendimiento, que lo trabajaban los compañeros, los profes, colegas del piso de abajo, los de la Escuela de Economía, Administración y Finanzas. Y entonces me doy cuenta que es que por teoría, y especialmente por Joseph Schumpeter, que fue de los primeros que empezó a hablar fuertemente de este asunto, un economista austríaco, pero profesor en una universidad, creo que en Harvard, en los Estados Unidos, que habla del emprendimiento como como una doble cara. Es decir, no hay emprendedores, no hay emprendimiento sin innovación. Pero entonces yo me decía, bueno, entonces me imagino que esas propuestas de formación en emprendimiento de las universidades buscan formar también capacidades para crear, capacidades creativas y capacidades de innovación, capacidades humanas, ¿cierto? De innovación. Y empiezo a buscar y me doy cuenta que el emprendimiento en Colombia se ha ido desviando, pareciera ser, era mi primera hipótesis, que se ha ido desviando del, de la idea, de esta idea.
conjunta de formar profesionales innovadores, pero por supuesto que esas innovaciones sean, que esos emprendimientos sean innovadores. Y entonces me encuentro con algunos informes, como este que se llama el Global Innovation Index, que en el año 2021 nos dijo que había desequilibrios en el sistema de innovación nacional, que había muchas deficiencias en la formación de capital humano e investigación, especialmente en productos, lo que llaman ellos en este índice, productos pilares de la innovación, como productos de conocimiento, tecnología y productos creativos. Sin embargo, dice el informe, que también se repite en el año 23, que somos muy fuertes, en cambio, en lo que tiene que ver con la sofisticación de mercados y negocios. Es decir, que las innovaciones que se piensan en otra parte llegan acá y se tropicalizan, se contextualizan, y en eso sí somos fuertes, en apropiarnos de algunas otras innovaciones foráneas, especialmente. Por allá en el año 14, el Banco Mundial publica un libro que titula El emprendimiento en América Latina, muchas empresas, poca innovación. Y entonces me doy cuenta que sí, estamos formando un emprendimiento, especialmente en emprenderismo, en empresarismo, perdón, y que para formar una cultura del emprendimiento se requiere mucho más que dar cursos de emprendimiento, que especialmente se encargan o se han ido enfocando los cursos de empresarismo, en formar a los estudiantes en estructuras organizacionales, ideas de negocio, cómo desarrollar ideas de negocio, cómo hacerlas eficientes, sostenibles, etc. Entonces, en mi problema yo sostengo que no es suficiente con promulgar leyes, ¿sí? Desde 2006, esa ley 1014 nos invita a todas las universidades a formar el emprendimiento, y a generar lo que llamamos la cultura del emprendimiento, pero que tampoco es suficiente apoyar y financiar emprendimientos, es decir, darle dinero a la gente para que monte su emprendimiento, pues no hace más que un poco repetir lo que ya declaraba el Banco Mundial, y es muchos emprendimientos, pero muy poca innovación. Y tampoco es suficiente crecer económicamente, que los emprendimientos generen mucho dinero, mientras vamos decreciendo con esos emprendimientos, con algunos de esos emprendimientos, en biodiversidad, en relacionamiento humano libre, digno y justo, que son conceptos esenciales dentro del enfoque de las capacidades humanas. Tampoco es suficiente formar en una concepción de emprendimiento, que como decía ahorita, se ha ido sesgando más hacia empresarismo, sino que habría que empezar a darle el equilibrio a ese concepto de emprendimiento, tal cual lo postulaban los teóricos, y es que tiene que haber un doble componente en innovación, en formación e innovación, y también en creación de empresas. Es decir, no es lo uno o lo otro, ambos son los que constituyen lo que se pretende, es decir, una cultura del emprendimiento. Y tampoco es suficiente formar prescriptivamente emprendedores competentes, pero con escasas capacidades para imaginarse, para relacionarse, para recrearse, para crearse, para innovar en un mundo globalizado, pleno de incertidumbres, complejo y en crisis. Entonces, lo que voy a hacer a continuación es presentar la manera como yo fui desarrollando esta propuesta. Voy a desarrollar estos 5 aspectos de lo que llamamos la metodología, y para ello, pues voy a tomé la decisión de hacer uso, además por recomendación de uno de mis tutores, a Nicolás. Por eso quería también saludarle y agradecerle, porque me dijo: Andrés, lo que has hecho es un trabajo hermenéutico, lo que has hecho es un trabajo de interpretación de este contexto globalizado, de este mundo para el que vamos, de una nación, un país como Colombia, urgido de profesionales no solamente empresarios, no solamente capaces de gerenciar, sino capaces de crear, capaces de innovar. Y por ello, entonces, yo me decidí por hacer una investigación de orden cualitativo, una investigación documental. Lo que hice fue un levantamiento de un estado del arte, buscando allá los avances que se han hecho en términos científicos y académicos en relación con la formación de la creatividad,
y de la innovación. Y entonces adopté un enfoque hermenéutico para interpretar, hacerme una idea de qué es lo que está pasando en este mundo globalizado, qué significan los cambios, si es que el cambio es simplemente la tecnología en donde yo había estado parado antes de mi doctorado, tecnología como la fuente de la innovación educativa especialmente. Y entonces este círculo hermenéutico me permitió interpretar y reconocer algunas otras emergencias mucho más transformadoras, mucho más disruptivas que las mismas tecnologías, sin querer decir que las tecnologías no estén ocasionando cambios. Entonces, adopté lo que se llama el círculo hermenéutico, un método que ha venido pues desarrollándose y aplicándose en muchos ámbitos. Esta propuesta del círculo hermenéutico me la apropio y me logra dar un aporte enorme en la identificación de las emergencias y de lo que sí te he referenciado en la tesis como esa transformación, ese cambio de paradigma. Entonces, la pregunta de investigación me orientaba hacia la búsqueda, o sea, la respuesta de cuáles son los fundamentos teóricos y prácticos que tienen las universidades para formar el emprendimiento, pero para formar también esas capacidades humanas de innovación. Y entonces eh, planteé una hipótesis, un poco la estaba ya empezando a decir ahora, y es una hipótesis que dice básicamente que pues la convertí posteriormente en pregunta, porque hay que decir que el enfoque hermenéutico parte de la pregunta, toma la pregunta como su mecanismo disparador de las interpretaciones. Entonces, esta hipótesis la convierte en una pregunta en la que me ha servido para orientarme. Esta hipótesis en el enfoque cualitativo no tiene un interés de comprobar o de rechazar o de negar algo, sino más bien de orientar el trabajo investigativo, en este caso, el trabajo interpretativo. Y entonces, eh, parto de aquel supuesto de que las universidades han desviado sus PI, sus proyectos educativos institucionales, para formar, en vez de formar en mentalidad emprendedora, que da lugar a una cultura del emprendimiento, que es lo que invita a hacer el decreto 1014 y todas las reglamentaciones siguientes, sino que se ha orientado a formar profesionales empresarios. Entonces, postulo mi objetivo. Bueno, el objetivo mío va a ser crear una propuesta pedagógica que represente los fundamentos teóricos, que presente los fundamentos teóricos y prácticos para la formación de las capacidades humanas de innovación. Tremendo problema. Y es ya, bueno, y entonces necesito saber qué son las capacidades humanas de innovación, porque como les decía ahorita, todavía no había un desarrollo conceptual en este sentido. Entonces tomé dos rankings. Inicialmente había tomado un ranking colombiano, pero por buscando y leyendo acerca del ranking, qué es lo que evaluaba, me di cuenta que realmente ese ranking no se enfoca en evaluar lo que tiene que ver con los aspectos relacionados con la creatividad y la innovación de los estudiantes. Un poco más lo que sí hace el segundo ranking, que es un ranking internacional reconocidísimo, que se llama QS World University Ranking, en el año 2023 dijo, la fusión de estos dos rankings, es decir, esto me permitió extraer las universidades que aparecían en ambos rankings. Y entonces están estas 5 universidades: la Nacional, la Universidad de Antioquia, la sede en Bogotá, la Universidad de Antioquia en Medellín, la Universidad de los Andes, estas otras 3 privadas, Bogotá, Javeriana, de donde también soy egresado, y nuestra UPB. Entonces, en este mapita les voy a mostrar rápidamente cómo fue el proceso, cómo desarrollé yo todo este taller. Entonces, de la pregunta de investigación les traigo el objetivo, ¿va? Ya los acabo de mencionar. Y ese objetivo se despliega, por supuesto, en los objetivos específicos, 4, y a su vez, dado el enfoque hermenéutico, formulo una o dos preguntas, subpreguntas de investigación. Cada una de estas subpreguntas de investigación fue desarrollado a partir del logro de los 4 objetivos específicos. Voy a hacer aquí eh, una fusión, diría el enfoque hermenéutico, una fusión de horizontes. Voy a trabajar lo planeado, lo proyectado
con lo que con los resultados, con lo que he ido concluyendo, con los hallazgos. Entonces, este primer objetivo, lo que me decía era, bueno, primero hay que crear ese concepto de capacidades humanas de innovación. Vaya a mirar cómo se entiende la capacidad, cómo se entiende la innovación y cómo es que podemos o podría yo argumentar que la innovación es una capacidad humana. Es una capacidad y en tanto capacidad hay que formarla y desarrollarla. Lo mismo que la creatividad. Es una capacidad, es decir, es una potencia en todo ser humano. Eso no quiere decir que seamos creativos por naturaleza, aunque sí, somos creativos, pero para el grado, el nivel universitario, hay que ingresar a un proceso de formación y desarrollo en estos dos capacidades. Entonces, este círculo hermenéutico, en este segundo paso, empiezo a identificar unos prejuicios, unos preconceptos, le llama el círculo hermenéutico, lo que se convertiría en mis categorías, ¿sí? Para ello, entonces, bueno, seguí estos 5 pasos. Hice uso de las fichas bibliográficas, las tradicionales fichas bibliográficas, bueno, en este caso no necesariamente en cartulina, sino pues en algún software que utilizo, especialmente OneNote, yo ahí lo he mencionado en la tesis, y los mapas conceptuales, bueno, de ellos tengo cientos, que además hace parte de mi hábito de estudio. Entonces, esta pregunta me permitió identificar una serie de lo que Thomas Kuhn llama anomalías, anomalías científicas que empiezan a darme la comprensión, a decirme, hey, ojo, un momentico, es que no es que solamente las tecnologías estén cambiando el mundo, es que hay otros conocimientos que vienen desde ya hace más años, unos 100 años, para allá en 1900 empezó a transformarse el mundo, la idea del hombre en el mundo, nuestros enfoques epistémicos y ontológicos. Y empiezo a descubrir y a encontrar unas características propias del modelo en el que se fundó la universidad, que se vino renovando un poco con lo que se ha dado en llamar la revolución industrial, la primera. Sin embargo, seguimos siendo más o menos así. La universidad aún trabaja así. Es lógica, es analítica, separados, es lineal, es jerárquica, es materialista, es mecanicista. Y esto empieza a transformarse en este nuevo paradigma. Y identifico anomalías. La física cuántica nos cambia la idea del ser, la idea del hombre en el mundo, en el universo. Las neurociencias cognitivas que ya ingresan al cuerpo humano, especialmente al cerebro y a la mente, que es todo el cuerpo y el cerebro, para darnos muchas más claridades, superando teorías especulativas y ya dándonos más cientificidad en lo que nos va diciendo acerca de nosotros mismos. La epigenética, una transformación enorme, una transformación enorme. La ciencia de la sostenibilidad, esto de cara un mundo que va a ser mucho más difícil que conserve la vida humana, la vida planetaria, los ecosistemas, y el enfoque de las capacidades humanas. Y por supuesto, las tecnologías digitales, todas, no solamente las TIC, sino todas las tecnologías digitales. Por ejemplo, esos instrumentos que se han utilizado en neurociencias para ingresar al cerebro, de resonancia magnética funcional. Entonces, construyo, además del concepto de capacidad humana, la idea de que estamos creando un nuevo paradigma un nuevo paradigma científico, un nuevo paradigma de conocimiento, un nuevo paradigma cultural, al que he llamado paradigma digital relacional. Ese, digamos que es el panorama a lo que ahora tendríamos que responder las universidades y todos los procesos formativos. Formar sujetos para un nuevo paradigma, no para el paradigma moderno, sino para el paradigma emergente. Un paradigma emergente que habla de asuntos disruptivos en relación con el paradigma de la modernidad y desarrollo además del concepto de capacidades humanas. Lo que yo considero son 3 pilares que no podemos olvidar hoy en la formación de profesionales universitarios. Y es uno, desarrollar el pensamiento relacional digital. Es decir, que el sujeto sea capaz de relacionarse a sí mismo en su multidimensionalidad, que sea capaz de hacer uso de las tecnologías en beneficio del desarrollo de su multidimensionalidad. Por ejemplo, hoy la inteligencia artificial, que es una de tantas, pero tremendamente disruptiva. En ese sentido, propongo que el conocimiento universitario sea expandido, es decir, que no nos enfoquemos solamente en enseñar conocimiento científico fundamental en la innovación,
sobre todo la innovación tecnológica, sino también que seamos benevolentes con el humano y expandamos ese conocimiento hacia el interior del humano mismo. Por eso hay un ciclo que más adelante voy a presentar, que se llama el propedéutico, que dice que es necesario que nos conozcamos. Y eso no es una idea mía, eso es una idea por allá del oráculo de Delfos que nos decía, conócete a ti mismo. Entonces, eh, conocernos a nosotros mismos implica también conocer cómo gestionamos nuestras emociones, cómo estudiamos, qué hábitos creamos, qué hábitos debemos transformar. Las universidades, como parte de las conclusiones, no forman capacidades básicas que tienen que ver con la gestión de las emociones. Eso todavía no ha entrado al salón, no ha entrado al currículo. Está dentro de las intenciones de los PI, pero todavía no hemos sabido cómo pega eso, cómo se puede desarrollar eso en el aula de clase. Y un concepto que denomino innovación sostenible, rápidamente para decir que no solamente nuestros profesionales universitarios deberán generar y crear innovaciones, sino que sus innovaciones tienen que ser sostenibles. Es decir, no es la misma la innovación que promovió la tecnociencia por allá después de la Guerra Mundial, sino que la de hoy tiene unas características que además la complejizan y la hacen más difícil, y es que estas innovaciones tienen que ser sostenibles. Entonces aquí está un concepto de capacidades humanas de innovación. Quiero simplemente leer hasta aquí, dice, entendido como los relacionamientos libres, un concepto fundamental en Amartya Sen, concepto de libertad en tanto capacidad. Es decir, la capacidad es la libertad, sostiene Amartya Sen, la capacidad es la libertad de tomar decisiones agenciadas y críticas. Es decir, en las que las decisiones que un sujeto toma mmm, son fundamentadas en conocimiento, pero además son decisiones que pretenden o que tienen la intención de darle, de promover aquello que es valioso para él. ¿Sí? Entonces, estas características de la capacidad humana nos mueve un poquitico del enfoque actual, contemporáneo, centrado en el capital humano. Considerar que el humano es capital para la organización, es decir, es un sujeto que trabaja. Amartya se nos dice, hey, un momento, el humano es mucho más que un trabajador. Y entonces yo digo, hay que formar profesionales para que sean mucho más que trabajadores competentes y competitivos. Es decir, el cambio de paradigma también implica trascender el concepto de capital humano, de donde viene el concepto de competencia, que trabajamos en la educación, por el de capacidad. Y no voy a ahondar en esto, pero y la inteligencia artificial sí que nos va a decir, hey, más que sujetos muy competentes y muy competitivos, necesitamos sujetos capaces, que además de capaces se apoyen en estas nuevas tecnologías y la inteligencia artificial. Yo en el tesis le denomino metaestructuras cognitivas digitales. Es decir, nosotros ya no podemos aprender sin estas metodologías, sin estas nuevas eh, tecnologías, sin las inteligencia artificial. Entonces, en esta multidimensionalidad que nos enseñó Amartya Sen en el índice de desarrollo humano, considerar que el desarrollo es mucho más que ganar dinero, que crecer económicamente, entonces yo digo, no, es que el humano entonces también es multidimensionado y la neurociencia cognitiva me ha ayudado mucho a entender cuáles son esas dimensiones. Entonces hago esta propuesta. Es decir, pasar de un enfoque educativo centrado en la cognición y en el desarrollo de habilidades cognitivas a un proceso formativo que además involucre estas otras dimensiones de la mente consciente humana, en donde hay hoy cualquier cantidad de desarrollos científicos para entender qué es eso de la conciencia. Hoy tenemos que trascender el paradigma de formar sujetos que aprendan y sujetos que sean capaces de competir en el mundo laboral a sujetos que además sean capaces de sentirse multidimensionados y en este sentido crear e innovar. Solamente cuando el sujeto es capaz de hacerse consciente, es capaz de crear. Claro, hay muchos desarrollos científicos también que nos hablan que el inconsciente tiene una fuerte actividad en el proceso creativo. Por eso nos mandan a dormir, por eso nos mandan a disiparnos, a caminar, a hacer deporte, a conversar, a reír, porque impacta en el inconsciente mientras que va trabajando y va incubando esas nuevas ideas.
Estos son los tres conceptos que les mencionaba ahorita, pilares de la formación para el desarrollo, formación y desarrollo de las capacidades humanas de innovación. Y este es una forma como yo propongo entender hoy el desarrollo, la formación de la creatividad. Todas estas tres, en un gradiente ascendente, digámoslo, son, constituyen la creatividad, son creatividad. Un primer, una primera instancia más básica de la creatividad, que es la que denomina aprendizaje creativo, en la que nosotros como humanos creamos nuevos patrones de conocimiento, nuevos patrones mentales, nuevos patrones cognitivos y los relacionamos. No solamente de crearlos, sino relacionarlos para que sea creativo. ¿Sí? No solamente se trata de absorber conocimiento, sino de relacionarlo para llegar a esta segunda instancia, que es la instancia de la creatividad aplicada, en la que ya esas relaciones y esos patrones me sirven para resolver problemas o satisfacer necesidades mías. Y el grado máximo, que es la innovación sostenible, en la que el sujeto ya no solamente propone soluciones convenientes y pertinentes para sí, sino que además propone soluciones que sean posibles de ser utilizadas o apropiadas por los otros, por el mercado, a lo que llamamos innovación. En el segundo, ya una vez realizado este proceso, entonces me voy a lo que en el método del círculo hermenéutico se denomina el diálogo con los textos. Y en el diálogo con los textos, lo que hice fue, bueno, ahora necesito adoptar otro método de análisis de esos PI universitarios para identificar más claramente cuáles son eh, esas, esos fundamentos teóricos que subyacen a las propuestas universitarias. Como les decía ahorita, cada uno de los objetivos se veía orientado por una pregunta de investigación. Entonces, apliqué el método de la teoría fundamentada a través de sus tres etapas de codificación: abierta, axial y selectiva. Estos son algunos de los fundamentos teóricos de las universidades, por supuesto, muy sintetizados, pero que me sirvieron en el objetivo número 4 para, bueno, cómo lo piensan las universidades, cómo lo intencionan las universidades, que es precisamente lo que pretendía el objetivo específico número 3, que era caracterizar las intencionalidades pedagógicas de las prácticas. Y para ello realicé entrevistas semiestructuradas a directivos docentes, en su mayoría directores de docencia, para que ellos me dijeran cuál era la intención de la formación, cuál era la intención que orientaba las prácticas de enseñanza en cada una de sus universidades, específicamente lo relacionado con la creatividad y la innovación. Y, por ejemplo, la Universidad de Antioquia dice que forma profesionales competentes y socialmente responsables, habla de conciencia crítica, ya aquí hay un acercamiento y de allá también pues me fortalezco para mi propuesta en lo de la conciencia. La Universidad de Antioquia dice que para el buen vivir, los Andes dice para profesionales integrales con autonomía, pensamiento crítico y creativo, es decir, la creatividad aparece en todos los PI, en todas las entrevistas apareció todo el tiempo la creatividad y la innovación. La Javeriana habla de una mentalidad, lo que también me aportó al concepto de mentalidad emprendedora y actitudes creativas. Y finalmente la bolivariana, que dice que formar profesionales íntegros con capacidades humanas y competencias en un modelo pedagógico centrado en el estudiante y orientado por la investigación y la innovación. El cuarto objetivo, entonces, lo que hago es lo que se llama en el círculo hermenéutico la fusión de horizontes, traer aquellas fuentes, lo que dicen los PI, lo que decían los maestros, los directivos docentes, lo que yo había construido como propuesta preliminar, y hago una fusión y recompongo lo que llamamos, lo que voy a llamar aquí la propuesta de formación universitaria. En primer lugar, decir que esta propuesta de formación universitaria lo que pretende es hacer un llamado rápidamente rápidamente no, un llamado a la educación para que todos nos enfilemos en el aporte a los objetivos, al logro de los objetivos del desarrollo sostenible. La clase, el proceso formativo, el proceso de aprendizaje, los procesos investigativos no pueden estar desligados de los objetivos del desarrollo sostenible. Esto todos nos tenemos que afilar, nos tenemos que afilar en ese mismo propósito, o enfilar en ese mismo propósito. Entonces, esta propuesta propone que esas universidades que tienen capacidades de innovación, representadas en sus maestros, conformen grupos de investigación
para compartir con sus estudiantes procesos investigativos, yo les llamo experiencias creativas, experiencias de aprendizaje, experiencias creativas y propuestas innovadoras a partir del concepto de comunidades. En este caso, comunidades de aprendizaje y comunidades de práctica que van a poner en juego, digamos, y van a ejecutar lo que hoy se conoce como el pensamiento de diseño o design thinking en 4 ciclos de formación. Un ciclo propedéutico que, como les mencionaba ahorita, pretende que el estudiante se conozca a sí mismo, cómo es capaz de crear sus propios hábitos para aprender y para crear. Luego se contextualice y conceptualice esos contextos, es decir, hay que entrar en una relación directa con el entorno ecosistémico y con el contexto sociocultural, para de allí identificar necesidades y problemas que puedan ser resueltos a partir del tercer ciclo, al que llamamos ciclo creativo, en las comunidades de práctica. Es decir, que en las comunidades previas, comunidades de aprendizaje, podríamos decir de comunidades de aprendizaje creativo, pasan a este tercer ciclo a unas comunidades de práctica, es decir, allí se propone que los estudiantes realicen tareas relacionadas con la aplicación de los conocimientos en contextos situados, un poco la formación situada. Hay que traer y desarrollar ese concepto de formación situada. Y finalmente, un ciclo de innovación y emprendimiento en el que se pretende dar equilibrio a estos 2 conceptos que van a dar lugar a la cultura del emprendimiento para generar propuestas innovadoras. Estas son, voy a pasar aquí rápidamente, son algunas de las capacidades humanas las básicas que devienen de cada una de las interacciones y relacionamientos por las dimensiones de la mente consciente en relación directa, aquí hay simplemente una propuesta, en relación directa con algunos de los objetivos del desarrollo sostenible. Es decir, estos objetivos del desarrollo sostenible, así como los presento, nos van a ayudar mucho como excusas para el desarrollo de esas capacidades humanas. Estas son las capacidades a desarrollar en el siguiente ciclo, en el segundo, este es en el tercero, insisto, voy a pasar por aquí muy rápidamente, para llegar a unas conclusiones, esencialmente para decir que las universidades están en un proceso de transición, es una formación basada en investigación, es decir, todas declaran ser universidades orientadas por la investigación, que han retomado la investigación y eso es un logro enorme, que la investigación ya figure no solamente como un curso, como una línea, sino que haga parte de las intencionalidades de esas prácticas. También hay que decir que las propuestas formativas siguen perpetuando lógicas curriculares y didácticas propias del paradigma anterior, es decir, la linealidad, la jerarquización de los conocimientos, el aislamiento de las escuelas, de las áreas, ¿sí? Cada uno por su lado, inclusive dentro de estas prácticas, cada uno entra al salón y le echa llave a la puerta y entra a trabajar él solito, y cuando sale es otro mundo. Las universidades se enfocan en formar sujetos competentes o profesionales competentes para el mercado laboral. Habría que ir más allá. Habría que ir más allá de acuerdo con las intenciones del enfoque. Las propuestas formativas no contemplan especialmente el desarrollo de capacidades básicas. Están muy centrados en las universidades en formar en conocimiento. Así llamamos competencias. El foco es el conocimiento científico. Hay que formar en algo más al estudiante para que sea capaz de crear. Es necesario el desarrollo de su mente consciente. Y hay que trascender la formación de aspectos técnicos y empresariales para así queremos desarrollar una mentalidad emprendedora. Entonces, concluyendo también, digo que para formar capacidades humanas de innovación en este nuevo paradigma se requiere trascender la transmisión, es decir, la transmisión de conocimientos como una posibilidad de muchas otras que contempla la experiencia. Promover el aprendizaje colaborativo, hay que pasar del trabajo en equipo, del trabajo en grupo, que es ahí donde estamos todavía, y empezar a darle esas características propias de la colaboración. Dar libertad al estudiante, es muy importante que nuestro estudiante pueda tomar decisiones. Muy pocas veces curricularmente hablando toma decisiones nuestro estudiante y menos en el diseño de la didáctica, que fue otro también de las respuestas recurrentes de los entrevistados, y es, no, el profesor es el que diseña, el que hace, el que planea el curso. El estudiante ahí no tiene mayor injerencia, no tiene ninguna injerencia. Si queremos desarrollar capacidades de agencia en nuestros estudiantes, ellos tienen que hacer parte no solamente del proceso de transmisión, sino del proceso de diseño de toda la experiencia.
En ese mismo sentido, hay que la evaluación, por ejemplo, tiene muchos retos. Hay que trascender la declaración oral o escrita de conocimientos. Hay que ir más allá y hay que buscar que el estudiante aplique con los conocimientos, que no nos basemos, así sea en la tendencia hoy promulgada desde la misma OCDE con las pruebas PISA, pruebas saber y todo esto, las pruebas objetivas, que sean utilizadas como una tecnología que utilizamos quienes aprendemos para autorregularnos, para saber cómo vamos en el proceso, es decir, como un componente de lo metacognitivo, y convertir a los usuarios de las soluciones diseñadas, de las innovaciones propuestas, en los evaluadores de las propuestas creativas. Es decir, no evalúa el profesor, no evalúa la institución, no evalúa solamente el compañero, el par, sino que también aquel sujeto que va a hacer uso de lo propuesto, es decir, de lo que se supone va a ser innovador, o aquellas propuestas potencialmente innovadoras. Hay que ir más allá del conocimiento disciplinar, hablar del humano multidimensionado y desarrollar el humano multidimensionado, y expandir el conocimiento a través de la creación de relaciones consigo mismo, con los contextos y con los ecosistemas. Hay una última que dice: investigar multidisciplinariamente. Es necesario abrir la puerta del salón, es necesario abrir la puerta de la escuela, de la facultad, es necesario abrir los currículos y dejar que otras disciplinas nos aporten en nuestros diseños. Como contribuciones, tengo que decir que hay una comprensión emergente, basada en la ciencia, basada en las emergencias científicas de hoy, insisto, neurociencias cognitivas, la física cuántica también nos habla hoy de la mente, y esto con toda seguridad que van a ver ustedes cómo el concepto de mente se empieza a, a robustecer cuando pasa por todas estas emergencias científicas. La epigenética, por ejemplo. Fomentar entonces el desarrollo multidimensional de los estudiantes, promover el desarrollo de capacidades básicas para el aprendizaje creativo, la creatividad aplicada, y de capacidades combinadas para el desarrollo de la innovación y la mentalidad emprendedora. También es necesario que hagamos lo que sea, para que nuestros estudiantes hagan uso consciente de las tecnologías, que las tecnologías, especialmente estas que ya empiezan a ser orientadas y dirigidas por la inteligencia artificial, tengan un uso consciente. Y por supuesto, ubicar dentro del proceso formativo la creación de relaciones, es decir, no ubicar en el centro ni a sujetos, ni a profesores, ni a estudiantes, ni al currículo necesariamente, sino poner como el objetivo primario de todo proceso formativo y de desarrollo humano la creación de relaciones. Es fundamental. Y lo que les decía ahorita, vincular la clase, vincular la práctica con el desarrollo con los objetivos del desarrollo sostenible. Quiero agradecerles de nuevo su atención, a los evaluadores, sus conceptos, esas palabras tan significativas y tan bonitas para mí acerca de un trabajo que realicé durante 9 años, que transformaron sin duda alguna mi vida, es decir, me permitieron también desarrollar algunas otras capacidades que hoy estoy poniendo al servicio de la Municipalidad de Medellín, a partir en el Centro de Innovación del Maestro MOVA. Muchas gracias, Luciano, muchas gracias a los asistentes. Aquí está hecha la defensa, Luciano.